Buen día. Vamos a comenzar con la segunda sesión de indicadores de gestión. Indudablemente que en toda empresa debe haber una forma de cómo medir o cómo conocer si las acciones que se están llevando a cabo están dentro de la media, hacia abajo, hacia arriba o están totalmente dirigidas hacia el área correcta. Para ello necesitamos definir un indicador de gestión, una fórmula que me permite de manera cuantitativa medir en función de variables que han sido previamente definidas, este, hacia dónde se dirige la empresa. Claro, debo tener un valor referencial o un valor que me indica si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. De forma de poder conocer cuál es la desviación que tiene hacia el bien o hacia el mal, que me permite inducir qué medidas de prevención o corrección se deben tomar en cuenta para intentar obtener el valor más acertado o más cercano al valor correcto o al valor esperado que se espera, se desea alcanzar. Entonces es necesario que en toda organización exista la planificación de los objetivos que se quieren lograr. Y ello implica que cada objetivo debe tener una característica de medición. Por ejemplo, si estoy en una empresa de fabricación de carteras, yo debo definir cuál es la cantidad de carteras por modelo, por tipo, por tamaño que necesito fabricar por semana para poder, en función de esa producción y de esa venta, tener un valor que represente ganancia. O sea, si yo produzco 50 carteras a la semana e intento que se vendan las 50 carteras, porque eso es lo que va, en la cantidad de dinero que voy a tener, me va a permitir mantener la empresa a flote y solamente logré vender 10, quiere decir que estoy en pérdida. Algo está fallando. El modelo, el tamaño, los colores, la presentación, la propaganda, el local, algo está fallando, entonces tengo que comenzar la investigación para saber qué tengo que hacer para poder lograr el objetivo que quiero. Ello implica que toda organización debe saber qué está haciendo en función de lo que quiere lograr, de cómo lo está haciendo, de cuán efectivo es lo que estoy haciendo y cuán eficiente es lo que estoy haciendo. Fíjense que hay tres variables: eficacia, efectividad y eficiencia, que pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. La eficacia es cómo lo estoy haciendo, la efectividad es el valor de lo que estoy haciendo y la eficiencia es cómo logré alcanzar el objetivo. Aquí con dos computadoras. Entonces, la gestión del rendimiento se define tan solo como un proceso continuo que tiene como objeto el identificar y medir para luego desarrollar el rendimiento de los empleados en forma individual o colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no identifico qué quiero y cómo lo voy a medir, no puedo exigir al trabajador que haga algo que no sabe qué va a hacer. Y eso va en función de los procesos que están haciendo para fortalecer la gestión de la organización para poder cumplir tanto una misión como una visión. Todo está entrelazado. Entonces debe existir una constante comunicación por parte de los empleadores y los trabajadores y ello implica que normalmente deben hacerse revisión de los procesos de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de la empresa o cuál es el objeto de la empresa? ¿Cómo lo está haciendo y cómo medirlo para saber si estoy en desviación en positivo o en desviación en negativo? Entonces, una adecuada medición de lo que estamos haciendo es lo que me va a permitir conocer si lo estamos haciendo bien o mal. Ello implica, en este caso, como estamos hablando de gestión del riesgo, yo tengo que definir cómo voy a medir las acciones de la empresa en función de la protección y la seguridad laboral y cómo lo estoy evaluando prácticamente. Eso implica que
debo establecer un sistema de indicadores de gestión o indicadores que me permitan medir de una manera referencial si estoy o no en la vía para obtener el objeto que quiero medir o el objeto o los alcances que tiene la empresa. Entonces, un indicador de gestión es tan solo un valor referencial. No me dice si lo estoy alcanzando o no, sino simplemente me dice si estoy fuera o estoy dentro de un rango de valores que se han predefinido con anterioridad. Eso implica que cuando quiero alcanzar un objetivo y el valor referencial está en positivo o está en negativo, si está en negativo debo evaluar qué indica el sistema que debería ser y en qué fallé. Y si está en positivo, qué indica el sistema y qué es lo que mejoré para lograr ese objeto como tal. Entonces, para elaborar o construir un indicador de gestión deben tomarse algunas situaciones que me obliguen a ver qué es lo que quiero medir. Por ejemplo, si tengo o no datos con lo que estoy haciendo. De repente es la primera vez que tengo este tipo de problema y no sé cómo medirlo. Entonces es oportuno sentarse a evaluar qué es lo que estoy haciendo. Supongamos que es venta de calzado, digamos por ejemplo. Entonces, ¿cuántos modelos de calzado tengo? ¿Cuánto tiempo tardo en elaborar el modelo? ¿Qué tipo de materiales tengo? ¿Qué dificultades tengo? ¿Cuál es el costo de cada material que tengo? ¿Cuánto tiempo dura el calzado en el mostrador? ¿Y cuál es el costo de fabricación? Entonces yo empiezo a comparar datos o valores para ver cuáles son las variables que debo medir para poder obtener un resultado positivo. Segundo, hay datos que son fiables, hay datos que no. Entonces me tengo que estudiar qué tipo de datos tengo, y qué tan confiable es el origen de obtención de esos datos y cómo los puedo manipular a mi favor. Entonces esta data debe tener tres grandes características. Primero, que sea fácil de obtener, que está visible y fácil de obtención. Primero, que tenga un acceso viable y confiable a la fuente que lo genera para poderme asegurar que los datos que estoy usando son los correctos y no son datos falsos o fuera de lo que yo necesito. Tercero, que la información que estoy obteniendo sea de calidad y el que me lo está dando sea confiable. Por último, la fuente de información sea sencilla, no sea engorrosa, no sea dificultosa, no tenga que estar pagando por exceso. Cuarto, que esos datos que estoy obteniendo yo los pueda validar en el sistema que tengo, que me permita comprobar que los datos que me están dando se ajustan al resultado que tengo. Y por último, esos datos tienen que ser específicos a lo que estoy estudiando. O sea, si yo tengo una empresa de producción de saco de cemento, no lo voy a comparar los indicadores de esa empresa con una producción de zapatos. Los puedo evaluar y adaptar, sí, pero no los puedo utilizar de manera directa porque los resultados son distintos. Y por último, en función del desarrollo, en función de la evaluación, en función de los procesos, esos datos, esos objetivos o esos indicadores pueden ser modificados en cuanto a si son semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Va a depender del uso que le queremos dar. Entonces, un indicador tan solo es un valor que me permite decir si voy bien o voy mal, si estoy produciendo en exceso o estoy produciendo en defecto, si estoy alcanzando un valor óptimo, un rendimiento óptimo o estoy en declive. Y eso me va a permitir conocer cuáles son las variables verdaderas que inciden en el valor de indicador actual. Porque de repente tengo la concreción o la idea de que estoy usando los valores correctos y cuando evalúo de manera interactiva el indicador me percato que las variables que estoy utilizando no se corresponden al objeto que quiero lograr. Entonces,
las organizaciones no se pueden llenar de indicadores de gestión o de indicadores, ¿sí? Porque entonces lo que estamos haciendo es sobrecargar la empresa de mediciones. El empleador tiene un grupo limitado de indicadores y de repente los tiene por departamentos. O sea, yo tengo un departamento de producción, tengo un departamento de calidad, tengo un departamento de depósito y tengo un departamento de personal. Yo puedo tener valores referenciales de cada de estos 4 departamentos que me permitan medir la efectividad, la eficacia y la eficiencia de ese departamento. Pero cada departamento en particular tiene sus indicadores de gestión que resumidos le van a aportar información al empleador. Entonces cada organización debe definir los indicadores y la cantidad de indicadores que requiere y que necesita. Entonces un indicador tiene que estar ajustado a lo que intento medir. Y ese indicador debe ajustarse al proceso que intenta evaluar. Yo puedo tener un indicador en el área de personal, indicador que me mida el absentismo laboral, las enfermedades ocupacionales, la distribución, la asistencia al sitio de trabajo. Puedo también inclusive medir la cantidad un indicador de accidentalidad de los trabajadores. Entonces, todos los indicadores de gestión tienen como norma una base estadística que me permite comparar por periodos la data de hace 5 años comparándolo con la data actual y ver cómo se ha movido de positivo o negativo de hace 15 años a hoy. Y eso me permite también inferir cómo la empresa ha ido evolucionando en positivo o en negativo. Entonces, un indicador tiene que inicialmente satisfacer un requerimiento de medición de la organización. O sea, no es establecer indicadores porque quiero tener indicadores, no. ¿Qué es lo que necesito medir y cómo lo voy a medir? ¿Cada cuánto tiempo, con qué frecuencia se va esa medición? Entonces, eso va a depender, en el caso de la demanda, cuántas horas están expuestos los trabajadores o cuánto están tiempo ausente, los tipos de vacaciones, reposo, accidentes. En cuanto a la organización, cuál es el recambio de los equipos, cuál es la periodicidad de los mantenimientos de los equipos, cuánto tiempo tengo que hacer charlas, talleres, simulaciones, simulacros para ver cómo se comportan los trabajadores en la empresa ante cualquier eventualidad. ¿Cuál es la frecuencia de ejecución de talleres de mejoramiento profesional con los empleadores? ¿Cuál es la efectividad? ¿Cuál es el cambio de conocimiento que tiene el trabajador antes, durante y después del taller? O sea, todo eso se puede medir para ver si lo que se está haciendo en la empresa va en pro o en contra o, no, o es nulo. Perdón, me faltó una lámina y no me di cuenta cuál era. Entonces, toda la información obtenida se refleja a través de indicadores de gestión que tienen 3 propósitos fundamentales. El primero, determinar qué meta quiero alcanzar. O sea, yo quiero que el indicador de ausencia laboral esté cercano al 5%. Eso implica que tengo que tomar algunas medidas de planificación tanto de equipos, materiales, insumos, adiestramiento, conocimiento, formación del personal, para intentar que ese nivel de ausentismo laboral se reduzca al mínimo. Por supuesto, la administración tiene que tener en cuenta el indicador que se está estableciendo y establezca las normas para que ese indicador sea medible, para que los trabajadores entiendan que existe un indicador que él forma parte de la medición y que tiene que tomar las acciones de prevención, de preparación y mitigación para estar dentro del valor normal. Y por último, que los indicadores de gestión sirvan para medir la funcionalidad de la empresa.
la efectividad que tiene la empresa y la eficiencia que tiene la empresa en cuanto a la toma de decisiones. Existe la norma CONIN 474 que se llama Registro, Clasificación y Estadística de Lesiones del Trabajo, que es la que estamos usando en este curso, que está simplemente diseñada para establecer un método práctico y uniforme para el registro, clasificación y estadística de las lesiones de trabajo. Esta norma permite evaluar la cantidad, frecuencia y gravedad de las lesiones durante un lapso de tiempo estudiado, que puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. En función de los valores de los indicadores de gestión, la empresa se verá obligada a aplicar medidas preventivas, correctivas o de mitigación y los programas adecuados para que la gente entienda qué es lo que tiene que hacer. Adicionalmente a ello, los datos estadísticos, como la norma es común en toda la República de Venezuela, yo puedo tener, si yo tengo una zapatería, una venta de cartera o un taller mecánico, puedo buscar otro taller, otra empresa similar y comparar su estadística con la mía y ver si estoy en positivo, estoy en negativo o estoy en neutro. Ahora, los datos estadísticos nada tienen que ver con el pago de prestaciones sociales o compensaciones a trabajadores o indemnizaciones por incapacidad física. Aquí solamente estamos midiendo la efectividad de las normas de la empresa en función de la prevención de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. Y por último, nada tiene que ver estos datos estadísticos con leyes, reglamentos de la materia que tengan que ver con una indemnización con los trabajadores. En la norma CONIN se define el trabajo como la prestación de todo servicio por parte de un trabajador y que por ello recibe una remuneración. Y el trabajador es la persona, natural en este caso, que ejecuta un trabajo para el cual fue contratado y está bajo la dependencia de otra persona. Un accidente es todo suceso imprevisto y no deseado, que interrumpe, interfiere el desarrollo normal de una actividad y origina una o más de las siguientes consecuencias: lesiones personales, daños materiales y, por último, pérdidas económicas. Las lesiones personales por parte de los trabajadores que de manera voluntaria o involuntaria les ocurrió un accidente de laboral. Accidente de trabajo es la acción violenta de una fuerza exterior determinada o sobrevenida en el curso del trabajo por el hecho de estar trabajando que resulta en unas lesiones funcionales o corporales permanentes, temporales o la muerte. Una actividad sobrevenida, es decir, que surja después de la colocación efectiva, o sea, después que el trabajador ha sido contratado, es una actividad sobrevenida. Si surge antes, o sea, en el periodo de prueba, no es causa de despido, pero el empresario renuncia al periodo de prueba. Si el empresario renuncia al periodo de prueba, tampoco se toma en cuenta como un accidente de trabajo. Y la actividad determinada es la actividad para la cual la persona fue contratada a diario, que puede ser física, mental o simplemente social. ¿Cuál es la diferencia práctica de las dos actividades? Que en la actividad determinada ya la persona está contratada y está ejecutando un trabajo formal diario, o dependiendo de la frecuencia de su contratación. Mientras que la actividad sobrevenida, la persona no necesariamente está contratada. Ese es el detalle. Esa es la gran diferencia entre las dos definiciones. Una enfermedad ocupacional, que en algunos países se le llama profesional, es un estado patológico contraído con ocasión de la ejecución de un trabajo y de la exposición en el puesto de trabajo, el cual está obligado a trabajar, a estados patológicos imputables a la acción de agentes físicos, condiciones ergonómicas o meteorológicas, agentes químicos, biológicos, fisiológicos, psicológicos, emocionales que se manifiesten en una lesión orgánica, trastornos enzimáticos, bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental
y temporales o permanentes en el ámbito de trabajo. Una incapacidad de trabajo es la imposibilidad que tiene una persona, tanto física como mental, para continuar la ejecución de sus labores habituales por producto de una lesión de trabajo o una enfermedad ocupacional, la cual puede ser parcial, total, temporal o permanente. Una lesión con incapacidad es aquella que genera la muerte, una incapacidad absoluta permanente, una incapacidad parcial permanente. La diferencia una es que la absoluta es que la persona no murió, pero está en condiciones mecánicas o físicas que no le permiten seguir ejecutando su trabajo. La absoluta temporal es que no se le puede, la persona no puede trabajar hasta en un tiempo predefinido. Y aquí yo tengo aquí un ejemplo. Hay una persona que le dio un derrame cerebral, era un ingeniero jefe. La persona quedó incapacitada permanente durante un tiempo, se recuperó y está incapacitado parcial permanente porque no puede conducir vehículo, está limitado mecánicamente para caminar. Entonces la persona lo van a buscar a su casa, lo bajan de la camioneta, le dan un arnés de caminar, la persona mueve las piernas con dificultad, le construyeron una rampa para que la persona subiera, porque para poder entrar en la empresa hay que subir una escalera de 10 escalones. Entonces construyeron una rampa para que la persona subiera apoyado, asistido con una segunda persona, hasta su oficina. La oficina estaba en el primer piso, la pusieron ahora en el primer piso para que la persona no se vea obligada a subir más escaleras. En función de estas definiciones que hemos hablado, surgen tres formas de medir la incapacidad que pueden tener los trabajadores para ejecutar su trabajo. Se llama el índice de frecuencia bruta, el índice de frecuencia neta y el índice de severidad. Vamos a intentar definirlo cada uno de ellos. La forma de medir el tiempo que el trabajador está expuesto en su puesto de trabajo se llaman horas hombres de exposición. Normalmente la jornada de trabajo que dura 8 horas implica que el trabajador está expuesto 8 horas a sufrir una lesión de trabajo. Donde esté ubicado, sea de oficina, sea de operaciones, sea de mantenimiento, sea de transporte, de vigilancia, de vendedor, lo que sea. Depende de la jornada de trabajo. Si la jornada de trabajo dura 6 horas, el hombre está expuesto 6 horas diario. Si por alguna casualidad hay un área que el empleador no lo quiere incluir en los cálculos de exposición, tiene que elaborar un informe de descargo y presentarlo al INSACEL declarando por qué son las razones que no está evaluando las horas hombres de exposición de ese trabajo. Las horas hombres trabajadas se calculan de acuerdo a la nómina que tiene la empresa. Normalmente hay empresas que pueden o que tienen horarios distintos de labor de áreas de trabajo. Entonces yo tengo el área de oficina que trabaja, por ejemplo, 6 horas diarias y los áreas de taller trabajan 8 horas diarias. Entonces tengo que tener cálculos de horas de trabajo, cálculos de las horas trabajadas por separado. Entonces aparece el primer indicador, se llama índice de frecuencia neta, que solamente estoy midiendo la cantidad de lesiones de trabajo con tiempo perdido o incapacidad ocurridos en 1.000.000 de horas hombres de exposición. Y aclaro, no es que tengo que esperar que ocurra 1.000.000 de horas hombres de exposición, sino que la fórmula, para poderlo calcular el índice de frecuencia neta, necesito colocar la cantidad total de horas de trabajo con tiempo perdido, o sea que el hombre estuvo trabajando, lo multiplico por 1.000.000 y lo voy a dividir entre las horas hombres de exposición
totales en el periodo de tiempo que estoy evaluando. Existe un segundo indicador que se llama indicador de frecuencia bruta, donde voy a colocar el total de lesiones de trabajo con y sin tiempo perdido, multiplicado también por 1.000.000 de horas hombres de exposición y dividido entre las horas hombres de exposición totales. ¿Qué significa una lesión con tiempo perdido y sin tiempo perdido? Una lesión con tiempo perdido es aquella lesión que genera días de reposo médico. Y una lesión sin tiempo perdido es un accidente, una lesión que no genera días de reposo médico. La persona iba por el pasillo, resbaló, cayó, ocurrió un accidente, la persona cayó al piso, pero no hubo lesión. No fue diagnosticado por el médico con alguna lesión y simplemente siguió su camino. Entonces, ocurrió un accidente sin tiempo perdido. Pero si la persona se cae y a raíz de la caída se fractura el dedo índice de la mano derecha, entonces hay una lesión que generó tantos días de reposo, entonces tengo una lesión con tiempo perdido. Aparece también el índice de severidad en el cual voy a evaluar dos variables. El total de días cargados y el total de días perdidos. El total de días perdidos es la cantidad de días que el facultativo o médico asigna por cada reposo. Mientras que los días cargados son los días según norma que se le imputan al empleador por una lesión mecánico-física del trabajador por fracturas o pérdidas de huesecillos de las manos, de las piernas. Ahorita vamos a ver aquí tengo los días cargados. En este caso tengo la mano tiene huesecillos. Si este trabajador pierde el primer falange del dedo pulgar, le van a cargar 300 días. ¿En qué incide esto? Ya lo vamos a ver mucho más adelante. Esos días cargados son días penalizados al empleador por la lesión que tuvo el trabajador, por el descuido que pudo haber tenido el trabajador. Aquí está la tabla general de la norma 474, están los dedos de los pies, los dedos de las manos, cualquier punto arriba de la rodilla, arriba del codo y hasta el hombro. Entonces aquí están 4.500 días, si la persona muere son 6.000 días que le cargan a la empresa. Entonces tengo algunos indicadores adicionales, por ejemplo, la tasa de incidencia, que es una relación de la cantidad de trabajadores que están siniestrados por 1.000 entre la cantidad total de trabajadores que están expuestos. Cantidad total siniestrado entre la cantidad total de empresas. Es un valor tan solo referencial. ¿Cuánto me interesa mantenerlo? En 0, no en 1. Y me indica, para ver, yo puedo hacer este indicador por áreas, por la área de taller, la área de oficina, el área de mercadeo, el área de transporte. Un indicador particular para cada uno y lo comparo a ver qué área de la empresa tiene la propensión a la mayor cantidad de accidentes. Tengo la tasa de gravedad por pérdida, que me relaciona la cantidad de días perdidos entre la cantidad de días siniestrados. O sea, cuántos días la cantidad total de trabajadores que han sido siniestrados, en este caso serían, digamos, 2 trabajadores, y aquí tengo 30 días. 30 por 1.000 sería 30.000, entre 12 sería 60.000. Y igualito también puedo comparar áreas distintas de la empresa para saber qué empresa tiene la menor incidencia de accidentes. Tengo la tasa de gravedad por baja, que relaciona la cantidad de días perdidos por lesión a los trabajadores entre la cantidad de trabajadores que están expuestos. En este caso, la nómina total. Los días perdidos entre la cantidad de trabajadores expuestos. Igualito también lo puedo hacer por áreas para comparar qué espacio de la empresa tiene mayor incidencia de trabajo. ¿Esto para qué me sirve? Para enfocar la acción de prevención y preparación y mitigación a ese grupo en particular para intentar disminuir la incidencia de accidentes laborales. Tengo la tasa de incidencia por muerte igualito. ¿Cuál es la cantidad total de trabajadores expuestos? ¿Dónde están muriendo más trabajadores para pelear con ellos? Porque nadie quiere que los trabajadores mueran, ni siquiera la familia, por mucho que lo odien.
pero la empresa es la responsable. Recuerden que el empleador es responsable por todo aquello que le sucede al trabajador y por ello tiene que pagar. Tengo la tasa de frecuencia que relaciona la cantidad de trabajadores siniestrados, en este caso por 1.000.000, entre las horas hombres de exposición total de la empresa. Igualito también se puede hacer por espacio de trabajo. Aquí tengo los códigos de accidentes que se utilizan para el control estadístico. Están por área, en este caso estamos por condiciones inseguras, defecto de los agentes, avistamiento inadecuada. Aquí tengo por parte del cuerpo afectado, cabeza, tronco, extremidades, lesiones generales. Aquí tengo por eh, enfermedades daños generales, en este caso tengo hernia, luxaciones, efectos del frío, efectos del calor y de la luz, traumatismo sonoro. Aquí tengo un ejemplo para que vean cómo se lleva esto. Tengo aquí la jornada de trabajo. En esta empresa trabaja de lunes a domingo. Solamente está activo 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, para un total de 20 horas semanales, que serían 40 horas semanales y 8 horas laborales diarias. Aquí tengo los días de cada mes, los días festivos de cada mes, la cantidad de horas, la cantidad de sábados, perdón, que hay en el año. Tengo 52 sábados, 52 domingos. Tengo el total de días festivos o días no laborables, y de esos 31 días laborables, de 31 días calendarios, solamente tengo 22 días laborables en el mes, que representan un factor de 5,68, que en el mes se elaboran 2.288 horas laborales. En este caso, no hay trabajador, no hemos llegado, estamos hasta el mes de agosto, por eso que aparece septiembre, octubre, noviembre, diciembre en blanco. Lo que quiere decir que en este momento, para el mes de agosto, la empresa ha laborado 17.056 horas hombres de exposición. Y no sabemos cuántos trabajadores hay. Esto se supone que para un solo trabajador. En esta empresa, como ejemplo, me ha ocurrido en el año 2024, en octubre, febrero, junio, marzo y abril han ocurrido accidentes. Estos son los trabajadores que se accidentaron. Aquí está el código del accidente. Aquí están los días perdidos por reposo y los días cargados por mutilación o daño o pérdida de algún miembro. Aquí están las mismas 3 normas que vimos hace rato, pero ya un poquito más en limpio. Y aquí tenemos otra vez la mano y el pie, tal cual, para que se compare. Esto que está aquí es una hoja en Excel que yo me permito llevar, en donde tengo el año 2024, en función de que estamos hablando de 1.000.000 de horas hombres de exposición como referencia según la norma 474, quiere decir, por ejemplo, hay países que tienen 200, que el valor de referencia es 200.000, pero en Venezuela es 1.000.000. Eso implica que ese 1.000.000 de horas hombres de exposición son 39,55 años o 474 meses o 14.239 días. En función de esto que está acá, de estos días, aquí tengo la nómina que trabajó de enero a agosto, perdón, tengo los días de labor y yo puedo aquí agregar las cantidades de horas extras o horas de ausencia laboral, que implica que tengo 2.199 horas hombres de exposición. Para este ejercicio, en el mes de febrero, marzo, abril y junio ocurrió un accidente con tiempo perdido. Eso generó que el índice de frecuencia neta sea de 497,64 y el acumulado, tomando en cuenta el de enero, que no ocurrió nada, y el febrero, indica que el acumulado es 237,59 y así sucesivamente hasta el final. Aparentemente no hay accidentes sin tiempo perdido, entonces los valores son exactamente iguales, pero si aquí hubiese ocurrido un accidente sin tiempo perdido, habrían 2 accidentes, con los cuales se modifican el índice de frecuencia bruta total y el acumulado. En función de este accidente ha ocurrido,
le asignaron 6 días con tiempo perdido, en este 2, en este 10, en este 4. Aquí hubo un accidente, pero no tiene, tiene días perdidos, pero no tiene días cargados igual que este otro. A este le cargaron 12 días y a este le cargaron 125 días. En función de estos días perdidos, estos días cargados, sale el índice de severidad. Y aquí tengo de 2.985 se transformó en 1.425. Y es como este es el índice mensual, fíjense que salió 65.000 por 10 días de labor y una lesión de 125 días cargados. Y vean cómo la curva sube de una manera violenta y después luego vuelve a bajar. Aquí está otro indicador que es el índice de lesiones incapacitantes, que también va aumentando periódicamente. Esta es la gráfica, el reporte que tengo de los valores. Aquí tengo la cantidad de trabajadores, las horas planificadas, las horas extras, las horas de reposo, las horas de exposición, y aquí tengo los valores de lesiones ocurridas. Esta es la gráfica, vean que va aumentando drásticamente y de repente, como no hay accidentes y bajo, la tendencia tiende a cero. Eso es todo por hoy. Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que muchos idiotas no entienden. Espero que esta charla sea de su utilidad. Cuídense.